semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos a Brujos y Filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Escrito por Rosa Cole. Los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Primera edición, mayo de 1992. Publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Hoy les compartimos el capítulo final, capítulo número 10. Estar disponible o ser inaccesible. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Gracias, caminante, por tu compañía en este poderoso sendero de la mano de Rosa Cole. Heidegger pensó profundamente el mundo contemporáneo y el fenómeno que más originariamente lo caracteriza, la técnica. En diversas obras mostró cómo ha variado la interpretación que el hombre tiene de sí mismo y del mundo. Véanse, por ejemplo, sus ensayos, La pregunta por la cosa, La época de la imagen del mundo y La pregunta por la técnica. El hombre moderno se interpreta como sujeto y a las cosas como objetos, pero antes, durante el medioevo, tanto el hombre como las cosas eran consideradas como criaturas divinas, en tanto habían sido creadas por Dios. Hoy ya no somos sujetos, ni las cosas objetos. Heidegger muestra magistralmente cómo hoy todo lo que es un recurso que está disponible y pronto para ser usado. Nada de lo que es escapa a esta determinación. Mares, ríos, caídas de agua, bosques, montañas, yacimientos, paisajes, crepúsculos y, por supuesto, también los hombres. Son recursos, renovables o no renovables. Todo es potencialmente usable. Heidegger señala 5 pasos esenciales dentro del proceso técnico respecto a los recursos potenciales: el descubrimiento, la transformación, la acumulación, la distribución y la conmutación. Estos 5 pasos los cumple todo aquello que es descubierto y luego usado por la técnica. El hombre es un recurso más, y en tanto tal se interpreta a sí mismo como productor. El espíritu que rige en la técnica es de provocación, de dominio, de expoliación, de depredación. En sus antípodas se encuentra el cazador, el espíritu del cazador contrapuesto al espíritu del productor. Don Juan considera la figura del cazador como afín al guerrero. Un cazador
usa su mundo lo menos posible y con ternura, sin importar que el mundo sean cosas o plantas o animales o personas o poder. Un cazador tiene trato íntimo con su mundo y sin embargo es inaccesible para ese mismo mundo. Viaje a Ixtlán, página 108. Así le enseña don Juan a Carlos y añade que el cazador es inaccesible porque no exprime ni deforma su mundo. Lo toca levemente, se queda cuanto necesita quedarse y luego se aleja raudo, casi sin dejar señal alguna. En un seminario dictado por Heidegger en Zähringen, Alemania, en 1973, 3 años antes de su muerte, uno de los asistentes le pregunta: ¿el hombre actual que se comprende a sí mismo y actúa como productor de toda la realidad? El hombre que se encuentra atrapado hoy día en la red cada vez más compulsiva de los, entre comillas, imperativos socioeconómicos. Este hombre puede producir por sí mismo los medios para evadirse de la constricción de los imperativos. Y Heidegger contesta: ¿cómo podría hacerlo sin renunciar a su propia determinación como productor? Y aún, ¿es tal renuncia posible en el horizonte de la realidad de hoy? ¿Qué significaría, en efecto, esa renuncia? Se trataría de renunciar al progreso mismo, de comprometerse a realizar una limitación general del consumo y de la producción. Tomemos un ejemplo simple e inmediato. Dentro de la óptica de ese renunciamiento, ya no sería posible el turismo y el hombre debería limitarse a quedarse en casa. Retomemos, a propósito de esto, el rasgo mencionado por Heidegger, el de estar a disposición. El productor ve a la tierra en función de la producción, es decir, en función de la utilización y extracción. Pero el espíritu del productor se vuelca a su vez sobre sí mismo, ya que él no puede escapar al condicionamiento de la producción. Él mismo es pasible de ser utilizado y de que se le extraiga toda su sustancia. Está tan a disposición como la tierra que posee y explota. El alto ejecutivo que mueve los hilos de importantes empresas debe estar más a disposición de su propio sistema de lo que está su secretaria con respecto a él. La secretaria, una vez en su casa, tiene su privacidad, a menos que ocurra algo catastrófico. El ejecutivo, a donde va, lleva su teléfono portátil, al restaurante de lujo, al barco, al baño, a la cama. Su descanso es un descanso, entre comillas, disponible. Cuanto más alto el rango y por lo tanto más acceso al poder y al dinero, más fuerte es la exigencia que sufre de estar a disposición. La palabra alemana que Heidegger usa para nombrar este rasgo es Bestand, que significa fondo, como los fondos de un banco, que están disponibles para ser utilizados en cualquier momento. Esta disponibilidad es lo que el filósofo alemán percibe como lo propio de todo ente, todo lo que es, incluso el hombre, en la constelación técnica que es la nuestra. Esto gravita sobre el ser del hombre y el ser de las cosas, porque todo es interpretado como útil y por lo tanto, todo es mirado con ojos de codicia,
Incluso la mirada sobre sí mismo es codiciosa. Desde la perspectiva heideggeriana, tal estado de cosas representa el máximo peligro. Y el máximo peligro no consiste solamente en la desaparición de la especie y aún de la tierra, sino en la desaparición del pensar. Heidegger percibe el peso de la voluntad en la historia moderna de Occidente, entendiendo por historia no el desarrollo de los acontecimientos, sino el modo en que el ser se desoculta en cada época. El pensar que él intenta es un pensar que busca no ser un querer o ligado al querer. Así es como toma del místico alemán Meister Eckhart la noción de dejación, Gelassenheit en alemán, cuyo núcleo, lassen, significa dejar. Si bien aclara que el dejar de Meister Eckhart se halla aún dentro del ámbito de la voluntad. Heidegger abre un horizonte a través del trabajo que realiza en torno a las posibilidades del dejar, al punto que llega a pensar la libertad como dejar ser, más aún como dejar ser al ser. ¿Qué significa esto? Significa limitar la hegemonía de la voluntad, porque cuando ella está librada, nada más que al juego de los deseos subjetivos, no deja ser, quiere imponerse, porque es ciega, solo busca la satisfacción de sus deseos. Dejar ser implica una actitud algo recogida, expectante ante el movimiento de las cosas, ante el devenir. Significa no interferir en lo que se da, respetar, suspender el querer. Nota al pie. Esta línea de pensamiento de Heidegger tiene una indudable afinidad con el taoísmo. La noción taoísta de Wu Wei, que se traduce por no acción, es, a mi modo de ver, muy cercana al dejar ser heideggeriano. Pero ni el Wu Wei ni el dejar ser entrañan pasividad alguna. Por el contrario, son acción, aunque no al modo acostumbrado en Occidente. Es decir, no acción que produce efectos visibles. Fin de la nota. Nuestra existencia gira en torno a nuestras creencias. Se puede creer en la vida bienaventurada. Creemos que mañana amanecerá. Creemos en la eficacia de nuestra voluntad. Nuestro ego cree en ella y obra de acuerdo con esa creencia. Pero las cosas se dan más allá de nuestro querer y, sin embargo, nuestro querer forma parte del juego que hace que las cosas se den de determinada manera. Así interpreta el dejar ser el fluir de lo que es, de la realidad. Dejar ser es libertad, pero no libertad como una propiedad del hombre, sino como el darse y el mostrarse de las cosas en lo que son. Su irradiación llega, por cierto, al hombre y a sus distintos campos de actividad: educación, política, arte, ciencia. Dejar ser no tiene relación alguna con el clásico laissez-faire. En este viraje hacia el dejar ser, la voluntad no desaparece, sino que reposa, como dice Heidegger, o como diría Don Juan, cambia la fachada. Es decir, se retira hacia el fondo para que el dejar ser pase al frente. ¿Por qué no pensar el dejar ser como una propedéutica a la dimensión de los augurios,
o la dimensión de los augurios como una propedéutica al dejar ser, pues ambos están igualmente lejanos o cercanos. El mundo de Don Juan es un mundo de augurios y de signos. Todo en él es tenue, todo es sutil. Los desiertos, los valles, las montañas no son su único contexto. El desierto y la montaña están también en la gran ciudad. En el desierto y en la montaña, el dejar ser se da por añadidura. No es necesario proponérselo. En la ciudad hay que recuperarlo, pues la voluntariosa actividad cotidiana del ego lo oculta. Dejar ser es preparar el suelo para la aparición de las señales. Los signos y los augurios requieren un ego modesto, valga la contradicción. Que sea solo una pequeña oreja dispuesta a escuchar los mensajes, no la gran oreja nietzscheana, símbolo del orgullo del hombre. Nos toca ahora recuperar trabajosamente la permeabilidad, el refinamiento, la finura del escuchar, así como el ver del vidente no es cosa de los ojos. Tiresias, el vidente en la tragedia de Edipo Rey, era ciego, y Edipo recién comienza a ver cuando se arranca los ojos. El escuchar tampoco es cosa de los oídos. Don Juan interpreta como un augurio que una camarera con aspecto duro y antipático que lo atiende en un restaurante se recoja el pelo en un momento dado y se transforme en una persona amable. Probablemente, un hombre común ni percibiría el cambio, y si lo percibiese, jamás se le ocurriría que es un augurio, simplemente porque su vida no se desenvuelve en la dimensión de los augurios. El augurio no es un hecho externo. Para ser tal, requiere una interpretación, es decir, requiere al hombre. Es un juego entre lo que se da o se muestra y el hombre que lo interpreta. Lo que se da de todos modos, pero el augurio propiamente dicho aborta sin no es interpretado como tal. La mujer se hubiera recogido el pelo de todos modos, pero su gesto hubiera sido mudo o su voz hubiera sido inaudible si un oído no lo hubiese escuchado. Así se da el escuchar. Pero hay que dejar que esa dimensión sea. Hay que permitirle que se muestre y hable. Para que ello ocurra, solo hay que dejar de creer en el poder final y absoluto de la voluntad. La realidad como signo no es otra realidad, sino la misma vista desde otro ángulo. Para que el signo se dé, hay que creer en él. Y creer en él es dejarlo ser. Es permitirle su presencia. El hombre moderno se interpreta, entonces como productor, y toma todo lo que es, incluso a sí mismo, como recurso utilizable, siendo su rasgo esencial la disponibilidad. Siempre se ha de estar a disposición para producir más. Este proceso llegará a la saturación y creará su contrario, que desde la perspectiva de Don Juan es el cazador, el guerrero, el brujo. El espíritu de cazador y de guerrero, en contraposición al espíritu de productor y del recurso humano. Mientras el espíritu del productor es de explotación y de dominio, el del cazador y del guerrero es de mesura y de levedad. El cazador trata de no dejar huellas a su paso. Toma lo necesario y se va.
El guerrero es a la inaccesibilidad, como el ejecutivo a la disponibilidad. La disponibilidad agota al que está a disposición. En la inaccesibilidad se recupera energía. La inaccesibilidad es reserva, latencia, introversión, pero sobre todo es estrategia, precisamente para no derrochar energía. Es el poder de salvaguardarse. El secreto del cazador es estar al alcance y fuera de alcance. Don Juan le recomienda a su aprendiz que debe aprender a ponerse fuera de alcance. Ponerse demasiado al alcance es perder lo que se quiere. La disponibilidad agota la tierra. Las relaciones profesionales, afectivas, sexuales. El hombre ha perdido la medida. La tierra, las cosas, los mortales o giran hacia la inaccesibilidad o desaparecen. Después de una disponibilidad total, la única alternativa es desaparecer. Ser inaccesible significa tocar lo menos posible el mundo que te rodea. No comes 5 perdices, comes una. No dañas las plantas solo para hacer una fosa para barbacoa. No te expones al poder del viento a menos que sea obligatorio. No usas ni exprimes a la gente hasta dejarla en nada, y menos a la gente que amas. Ponerse fuera del alcance significa que evitas, a propósito, agotarte a ti mismo y a los otros. Viaje a Ixtlán, página 107. Conclusión. Brujos y filósofos. Hay brujos que son filósofos y hay filósofos que son casi brujos. Por otra parte, en sus comienzos, lo que llamamos filosofía no era tal, era conocimiento. Heidegger lo denomina pensar. Conocer era atisbar el misterio de la riqueza infinita de lo que es. El mensaje de los brujos gira en torno a una sola idea: la percepción y nuestra capacidad de ampliar nuestra visión de esa infinita riqueza. Extraño mensaje que parece no alcanzarnos. ¿Para qué pretender más riqueza en el percibir si nuestro mundo, tal como lo percibimos, nos colma con su sobreabundancia de belleza? ¿Para qué otros mundos si no podemos con el nuestro? Sin embargo, así es el mensaje, y su paradoja consiste en que para comprender su gravitación es preciso estar ya del otro lado, haber cruzado a la orilla de los brujos. En los comienzos del pensar occidental no hubo tal cosa como una división entre esoterismo y academicismo, por así decirlo. Pitágoras, Platón, Sócrates fueron iniciados en el sentido esotérico del término, no obstante lo cual son pilares de nuestra filosofía. Es cierto, por otra parte, que ya el pitagorismo incluía 2 ramas, la matemática y la acusmática, esta última de orientación más específicamente religiosa e iniciática. Con frecuencia se suele olvidar que la imponente estructura racional de la filosofía cartesiana nació a partir de un sueño o de un ensueño.
hay signos que parecen indicar un retorno al origen. No fue otra la meta del pensar heideggeriano. En el origen anida la fuerza que cada año permite un nuevo brotar y florecer. La división y el análisis son derivaciones tardías. El pensador occidental contemporáneo más cercano al origen ha sido Nietzsche. De él no se ha dicho que fuera un iniciado, pero sí un iluminado. Zaratustra se sabe evidente. ¿Y Zaratustra no es acaso Nietzsche? Seguramente don Juan no se hubiera asombrado si, estando sentado en su banco preferido del Zócalo en Oaxaca, se le hubiera acercado Nietzsche pidiéndole permiso para sentarse a su lado. ¿Qué importan 100 años de diferencia si el tiempo de los brujos no es el tiempo del hombre común? Nietzsche sentía la atracción de México sin haber estado nunca allí. Intuía que en esas regiones lo esperaba una magia diferente. Si no, ¿por qué habría de escribirle el 14 de agosto a su fiel amigo Peter Gast desde Sils Maria lo siguiente? Esto no es Suiza, no es Reocaro, sino algo completamente distinto, en todo caso, algo mucho más meridional. Tendría que pensar en las mesetas de México, en la vertiente del Océano Pacífico, para hallar algo semejante. Por ejemplo, Oaxaca. Y allí, desde luego, con vegetación tropical. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Eso fue Brujos y Filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Primera edición, mayo de 1992. Publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Transmitiendo energía fina. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Y en el canto, Manuel. Uniendo letra, canto y narración. Argentina y México. Gracias por tu sintonía.